Esto es Habitante, una obra viva que se manifiesta en formato podcast y que posteriormente alcanzará sus formas finales en una novela fragmentaria y un álbum. 5 voces, 5 caminos, la intimidad, la herida, la conciencia, el deseo y el riesgo. Todas convergen aquí, en el eco de lo que nos fue negado y en la fuerza de lo que hoy reivindicamos con nuestra sola existencia. Esta vez seguiremos la huella de lo prohibido, lo que fue ocultado, silenciado, maquillado, pospuesto, hasta volverse sombrío. Creyeron que por tu bien era necesario engañarte, que bastaba aislarte de tus orígenes, amputar la raíz, ocultar tu nombre verdadero. Pero lo que se niega insiste, lo que se oculta regresa, y lo que se prohíbe termina encarnándose con más fuerza. No pudieron salvarte mintiéndote, porque lo que la mentira oculta no desaparece, se transforma en impulso, en creación, en destino. Habitante comienza ahí, donde lo verdadero no acepta habitar su escondite. Habitante, capítulo 2. El instante. La memoria se abre como un cuarto cerrado. Allí respira lo íntimo, lo que nunca se contó, pero existe. Vengo de una tarde de domingo en diciembre, una de la que no tengo el más mínimo recuerdo porque me lo negaron. Nunca supe si mi madre sonrió al escucharme llorar por primera vez. Nunca supe si alguien esperaba mi arribo o si lo que mi acta de nacimiento describe es real. No sé si mi madre estaba cerca de mí cuando nací. Nunca supe si nací en la misma habitación en la que ella perdía un tajo de su alma. Hijo de padre desconocido, o nunca mejor dicho, oculto, no tengo ni la menor idea de si él se enteró de mi existencia, si era alguien loable o despreciable, si he heredado su andar, su cabello, sus vicios. Desde luego que es posible crecer sin lamentar determinadas ausencias, ser huérfano de padre y madre, cuando la madre en lugar de ternura se ve obligada a soportar una carga que le produce rabia, contra la que años más tarde descargará su violencia creyendo que la vida es injusta, oscura y el escenario oportuno para el drama sin elegancia que antes mencioné. Injusta o afortunadamente, recuerdo un alarido que ciñó la palabra error sobre mi frente. Sagitario de diciembre, una curiosidad extrema de la existencia, la suerte de duende y el fuego de la pasión menos contemplativa y más desbordada. El que desconoce de dónde viene y desconoce a dónde va, el que a muy pocas cosas otorga vital importancia, el que desde pequeño tuvo a mal intentar el arte sagrado de la mentira, porque jamás le favoreció. No fue en los brazos de una madre de donde vinieron los cuidados o la ternura, sino en los de una abuela, en los de un tío, una tía y una nana. Posiblemente también de todos esos protectores invisibles que siempre han estado conmigo sin que sospeche, que han sabido mantenerme a salvo en los más caóticos escenarios. El miedo se desvanece en mi cuerpo como por arte de magia. No soy capaz de sentirlo durante demasiado tiempo. Los golpes en el cuerpo, los gritos en la mente y el espíritu alejado de la realidad siempre fueron factores significativos
para no ser capaz de sentirlo, o por lo menos de experimentarlo de la manera en la que los demás son capaces. Por eso, tantas puertas se han abierto ante mí. Lo único capaz de detener a los seres es su miedo a morir, y a mí me enseñaron desde pequeño a tenerle una cuota más alta de miedo a lo vivo que a lo no vivo. Supongo que, por eso, desde niño comencé a desarrollar dones complejos. El más significativo fue el de los sueños premonitorios. Saber con exactitud que alguien está próximo a morir es una carga que algunas veces se volvía insoportable. Tengo recuerdos desde los 3 años, casi todos aún gotean el líquido de lo sombrío, pero la primera muerte que anticipé, o de la que me advirtieron de forma incomprensible en sueños, ocurrió a mis escasos y suficientes 5 años. De alguna manera, sé que algo relacionado a mi nacimiento le hizo mal a mi madre, y que por eso nuestra relación, por largas temporadas, siempre ha sido poco convencional y distante. Jamás justificaré la violencia que descargó contra mí, en golpes o en palabras, pero tampoco guardo rencor alguno hacia ella. Suena a tragedia el relato de mis primeros años, y sin embargo, jamás me lo ha parecido. Mi mente siempre se ha conservado ajena a esta tierra, a este agua. Mi mente siempre me ha blindado de las peores amenazas, de las glorias y de los fracasos, de todo aquello que para mí no signifique un arte. De la intimidad brota la herida, y la herida se abre como un abismo que no deja de mirar. La mañana en la que Cerón murió, tuve una pesadilla que recuerdo como la primera de mi vida, una que marcó un antes y un después. Imagina ser un niño de 5 años y despertar de forma violenta de un sueño oscuro, en el que un ritual maligno se te presenta con más explicación que las pocas que la superstición de tus adultos o los programas de televisión para niños hubiesen podido llegar a instalar en tu cabeza. Al centro, la mujer de Cerón, Lumara, semidesnuda y herida del cuerpo, aterrada y sangrando la tristeza por los flagelados golpes en su espalda, a merced de las brujas, de la niebla oscura y del fuego, de la sensación maligna que no consigo olvidar, pero que jamás temeré. Una curvatura irreal en su espalda delataba el dolor insoportable que en aquella realidad alterna era obligada a soportar. Y yo, sin poder hacer nada, como un testigo que aprende mientras contempla, conservando la calma hasta el instante final, el instante en el que ella se desvanece advirtiéndome la muerte de Cerón. Despertar de una pesadilla, volver de otra dimensión, no es un asunto sencillo. A los 5 años sentí temor. El llanto se hizo presente y cuando vinieron a consolarme, mentí. Afirmé que mi llanto era producto de la muerte de Cerón. Nadie allí se sorprendió. Todos creyeron que estaba despierto desde hacía algunos minutos y que esa era la causa por la cual me había enterado de la reciente muerte de Cerón, acaecida hacía media hora. En realidad, habían llamado por teléfono para dar la noticia de su muerte, al mismo tiempo en que yo me hallaba inmerso en aquella pesadilla. Y en realidad,
Yo nunca lloré por su muerte, sino por el daño que en mi pesadilla atravesaba el corazón de su mujer. Pero no, a mí Lumara me susurró aquella noticia tan inesperada como enardecida. En aquella pesadilla, el verde del césped y de las hojas de los árboles era distinto. Soy daltónico y por lo tanto soy capaz de ver más allá de los códigos lumínicos instalados en la psique de la humanidad. Aquel era el verde muerte, el que desde entonces transformé en un símbolo de premonición mortecina y su profundo olor a flores, a cálidas flores. Tras la muerte de Cerón, todo fue distinto. Una parte de los suyos murió con él, y sólo así encontraron la posibilidad de continuar. La vida de Cerón les había ceñido un dolor mucho más grande que el de su propia muerte. Ya instalados en la ciudad, en mi ciudad, algunas veces advertí el llanto de Lumara y a su pequeño hijo Sarom, intentando sostenerla con las inmensas fuerzas de su niñez. Alguna vez quizás vuelva a verlos, alejados de las inmensas cortinas de sombras que me apartaron de ellos. El miedo a la muerte y el ego son los grandes responsables de esas temporadas en que vivimos sin recordar que antes estuvimos muertos. Porque cada mañana es una nueva oportunidad, un nuevo sitio en el que quizás nos encontremos y no haga falta discutir con palabras lo que perfectamente son capaces de comprender las almas en un abrazo cierto. La conciencia no se posa en lo fácil, se alza, desnuda, sobre el filo donde el ego se quiebra y el miedo se oxida. Camino y floto con la emoción del que levita por primera vez y entiendo, al fin, que el ego jamás fue una fuerza autónoma, siempre fue un disfraz del miedo, un rostro pintado para ocultar lo inevitable. Todo temor, por más que se disfrace, es siempre una variación del mismo núcleo, la certeza de que vamos a morir. Creí durante mucho tiempo que la muerte me había endurecido, que las pérdidas habían tallado en mí un temple contra su vértigo, pero descubrí que el ego es astuto, que encuentra formas de seguir encarnando ese mismo pánico. No era la idea del final lo que me estremecía, sino el espejismo de dejar de ser, de no tener testigos para mi paso por la tierra. El ego se presenta como voz de ambición, como hambre de reconocimiento, pero en realidad es miedo disfrazado de grandeza, y así nos arrebata más que cualquier guerra, más que cualquier enemigo. Nos roba el instante, nos convierte en esclavos del futuro que nos llega y del pasado que se disuelve, incapaces de habitar el ahora donde late la única eternidad posible. Lo he visto en los relatos que me habitan, en el nacimiento rodeado de silencios, en la infancia marcada por la violencia callada, en los sueños que anticipan muertes antes de que ocurran. Allí donde parecía que todo era una tragedia, lo que en realidad respiraba era el mismo miedo, cubierto con distintos nombres, distintas máscaras. Nada cambia su esencia. Todo pavor es la antesala de la muerte. Y sin embargo, esa misma sombra puede transformarse. Lo que parecía condena se vuelve materia para la conciencia. Lo que fue herida se vuelve lámpara. La máscara se desprende y lo que queda es la claridad desnuda,
vida se sostiene precisamente en su fragilidad, en la certeza de que un día se extinguirá. Comprendí que el ego solo se aquieta cuando deja de fingir eternidad. No es sumisión, no es derrota, es desnudez. Mirar la herida sin adornos, aceptar la finitud sin grilletes de arrogancia. Esa aceptación no nos quiebra, nos libera. Quien respira con la muerte en su costado deja de vagar como un prófugo, vive como creador, porque el yo teme disolverse, pero la obra no. La palabra, la música y el símbolo permanecen, incluso cuando la carne se entrega a la ceniza. Esa es la victoria que el ego no puede reclamar, que lo verdadero trascienda, incluso en el silencio de nuestra desaparición. He creído siempre en el eterno retorno, en la rueda que devuelve todo, en el círculo que convierte cada instante en absoluto, no como condena, sino como revelación, porque lo que se repite sin fin es lo que importa, lo que realmente arde en nosotros, y en ese retorno infinito comprendemos que no hay nada que temer. Lo vivido vuelve, lo verdadero insiste. El ego, reconciliado con su límite, ya no necesita defenderse, se convierte en combustible de lo sagrado. Lo que antes fue miedo, ahora se vuelve impulso. Lo que antes fue prisión, ahora es camino. Por eso lo sé, la creación no nace de la soberbia ni de la búsqueda de consuelo, nace del instante en que el ego se desarma y la conciencia aparece. Habitante es ese lugar donde oscurecemos para iluminar, donde el miedo deja de ser disfraz y revela su único rostro. Y en ese rostro reconocemos lo que nunca muere, el instante. La conciencia se quiebra y en la grieta arde el deseo, la fuerza que jamás pide permiso. Jamás se trató de un tabú o de un vaivén de movimientos exóticos por debajo del color amarillo de su prenda. Jamás se trató más que de energías sagradas y unificadas, aunque el mundo quisiera hacerlas lucir como adversas. Un pecado aliviaba nuestra curiosidad, nuestras vehementes maneras de ocultar lo que a ojos del universo no se podía mostrar. El valor es una edad perdida por millones de años luz, como el silencio cómplice de los santuarios que amansan al trapecista, que cruza como un péndulo las atmósferas entre el mal y el bien, que son una misma, dividida en dos mitades, la necesidad más honesta y aquellos besos prohibidos, por lo que siempre será terrenal. Acércate, que has despertado a un monstruo que jamás podrá su hambre saciar, a la bestia indefensa de afectos que precisa de más, o quizás de bastante más, hasta reventar, hasta enloquecer, porque al fraguar el pecado más hermoso del mundo, algo dentro tuyo comienza a mutar y ya es parte de mí. Ya somos los dos compartiendo el éter en un mismo instante, sin nada que lamentar. Jamás te podría juzgar, jamás me podría olvidar de que la energía que recorría nuestra complicidad era un rellano que al final del día se llenaba de flores encendidas de inmortalidad.
No olvidarías jamás mi tacto, no olvidaría jamás tu manera de besar. Libérate de la muerte y vive, libérate y disfruta lo que jamás te permitieron disfrutar. El enorme miedo de los moralistas es la supresión de las capacidades extranormales, aquellas a las que la primera habitante no temía y no temerá la que visite el paisaje final. Benditas las yemas de mis dedos, cobijando el secreto de la vida en su gloriosa caducidad. Bendito el reinicio, el retorno de nuestras insólitas maneras de acercar lo que nos era prohibido a lo que nos daba exactamente igual. Nadie se enteraría jamás de nuestra manera de jugar, del instinto despertando en las almas atormentadas que desde la primera luz fuimos y seremos al recomenzar. ¿Quién debió cuidar de nosotros? ¿Quién se tenía que percatar? Los juegos que inventábamos siempre dijeron la verdad, jamás la escondieron porque jamás imaginamos que estuviera mal. Jamás imaginé que la línea directa hacia la pieza faltante comenzaba en nuestra primera forma de pecar. Nada me impide ahora pedirte que me acompañes, que con el deleite de tu bondad me enseñes a ser un mejor hombre del que yo imaginé tenía que llegar a ser. Nada me impide no tomar en cuenta lo que ocurrió, lo que iniciaste, lo que acepté, lo que creaste, lo que tanto recreé. Y si todo esto fue un error, bendito sea el error que nos enseñó a no temerle ni al mal ni al bien, porque lo correcto y lo incorrecto jamás volverán a dictar lo que arde en nuestros cuerpos. La respiración se corta y se convierte en risa. El riesgo aparece ligero en la oscuridad. Avanza, intempestiva la verdad desagradable, la pregunta obvia y necesaria. ¿Cuántas verdades se han diluido entre mis letras? ¿Cuántos poemas atormentados dejé escondidos en el camino? ¿A dónde conduce este trayecto? ¿Cuántas verdades más quedan por descubrir? Sin aquella libreta en la que ella dibujó un árbol que tocaba el cielo y el infierno, sin su dolor explotando contra el papel de sus manos, quizás no estaría vertiendo ahora el dolor, imperceptible pero vivo, por mis sueños. ¿A dónde conduce el camino que ahora habitamos? El camino sin principio ni fin, el camino en el que las oportunidades amainan las peores épocas y amanece la suerte cada vez que así lo decida. Nunca creerías la facilidad que tiene atraer las condiciones oportunas para gestar el milagro, imposible e improbable. Suerte de duende, cierra los ojos y confía. Nada está por llegar. Todo está mucho más cerca. Acepta las malas rachas como el impulso principal de lo que está por recomenzar. El cielo ha traído señales y las ha traído la tierra también. La piel que besas y todo aquello que odias y que amas es a lo que le has otorgado poder. Y si nos habita el poder, dime, ¿a dónde nos guía ahora mismo el poder que hemos entregado a la palabra? ¿A dónde? Esto no termina aquí. Lo que has escuchado
es apenas la piel superficial de un cuerpo que sigue mutando. La intimidad mostró sus grietas, la herida abrió sus visiones, la conciencia encendió su lámpara, el deseo desató la bestia y el riesgo ha puesto las preguntas que nadie se atreve a pronunciar. Pero el verdadero recorrido no ha hecho más que comenzar. Cada capítulo es un fragmento de un mapa secreto que se dibuja en tiempo real, un mapa que no se entrega completo porque eres tú quien debe terminarlo. Lo que viene no es continuación, es descenso, es ascenso, es tránsito. Voces que aún no han dicho su última palabra regresarán con más fuerza, con más verdad, con más hambre. La palabra ya no es mía ni tuya, es de lo que nos habita. Y si has llegado hasta aquí, ya formas parte del incendio. El siguiente capítulo no vendrá a buscarte, te encontrará. Esto fue Habitante, una obra viva en tiempo real. Descubre más en mesieral.com. La historia continúa. Y el instante